Hola, en esta ocasión revisaremos una serie de normas que deben seguirse para evitar errores de razonamiento. Se trata de 8 reglas que deben ser observadas en todo silogismo. De no seguirse esas reglas, se tendría una falacia, es decir, un razonamiento no válido, que puede tener apariencia de ser válido. La primera regla nos dice que todo silogismo debe contener un término mayor, un término menor y un término medio. Es muy importante verificar que el término medio sea real, es decir, que no sean palabras homógrafas. Recordemos que las palabras homógrafas se escriben y pronuncian igual, pero tienen significados diferentes. Veamos un ejemplo. Si decimos que toda llama quema y que algún animal es llama, no podríamos concluir que algún animal quema. El error aquí es que, aunque llama se repite en las dos primeras premisas, en realidad no constituye un término medio, dado que se refiere a cosas diferentes. En la primera premisa se hace referencia a fuego o a flama, mientras que en la segunda premisa se hace referencia a un tipo de mamífero característico de Perú y Bolivia. Pasemos a la siguiente regla. La segunda regla dice que los términos no deben tener mayor extensión en la conclusión que en las premisas respectivas. Es decir, pensemos en el siguiente ejemplo. Si decimos todos los mexicanos son libres y algunos hombres son mexicanos, la conclusión debería formarse con los términos hombres y libres, pero de los cuantificadores todos y algunos se debe considerar el de menor extensión, es decir, algunos, por lo que la conclusión es algunos hombres son libres. Vayamos a la siguiente regla. El término medio nunca debe aparecer en la conclusión. Esto ya lo hemos mencionado, pero es importante recalcarlo. Veamos un ejemplo. En el silogismo, algunos polígonos son pentágonos, lo cual es cierto, y todos los pentágonos son figuras planas, lo cual también es cierto. No podemos concluir que algunos pentágonos son polígonos, dado que la conclusión incluye el término medio. Como podemos ver, la conclusión, tal como la expresamos, es una derivación directa de la primera premisa. Vayamos a la regla 4, la cual dice que el término medio debe ser universal, al menos una vez. Veamos un ejemplo. Si decimos todo árbol es una planta y toda flor es una planta, la conclusión no podría ser todo árbol es una flor, porque estaríamos violando la regla en cuestión, dado que, si observamos el término medio planta, este es particular, tanto en la primera premisa como en la segunda. Hasta aquí hemos referido 4 reglas relacionadas con los términos de los silogismos. Vayamos ahora a las siguientes 4 reglas, las cuales están referidas a las premisas. La quinta regla de los silogismos dice que de 2 premisas afirmativas no se puede obtener una conclusión negativa. Veamos un ejemplo. Si decimos toda mujer es honesta y toda persona honesta es confiable, no podemos concluir que ninguna mujer es confiable,
pues esta conclusión incumple la regla y desafía la lógica, obviamente. Vayamos ahora a la siguiente regla que dice: de dos premisas negativas no puede obtenerse conclusión alguna. Veamos un ejemplo. Si decimos que ningún mexicano es europeo y que algunos europeos no son asiáticos, no podemos concluir que algunos mexicanos no son asiáticos. De hecho, no podríamos sacar ninguna conclusión al respecto. Vayamos ahora a la siguiente regla, que dice que de dos premisas particulares no se obtiene ninguna conclusión. Veamos un ejemplo. Si decimos que algunos hombres son honestos y que algunos hombres son mexicanos, no podemos concluir que algunos mexicanos son honestos, dado que estaríamos partiendo de dos premisas particulares. Pasemos ahora a la última regla de los silogismos, la cual dice que la conclusión siempre sigue la parte más débil. Esto quiere decir que si una de las premisas es particular, la conclusión deberá ser particular. Y que si una de las premisas es negativa, la conclusión deberá ser negativa. Veamos un ejemplo. Si decimos que ningún mexicano es inglés y que algún artista es mexicano, entonces la conclusión deberá ser particular, es decir, deberá contener el cuantificador algún, ya que éste es más débil que ningún, que es un cuantificador universal. En otras palabras, la conclusión incluirá algún artista. Además, la conclusión deberá ser negativa, dado que ningún es una premisa universal negativa y las premisas negativas son más débiles que las afirmativas. Por lo tanto, la conclusión deberá ser: algún artista no es inglés, lo cual hace que el silogismo esté bien estructurado, es decir, que sea válido. Bueno, con esto hemos concluido esta sesión. Gracias.